Muy buenas para todos ustedes. Quiero darles la bienvenida a todos a una clase más de la aritmética de Baldor. Y hoy vamos a continuar con la lección número 3, ¿sí? En el video, al final de la lección número 3, cuando lo hice ese video atrás, les dije que lo que seguía, la parte que seguía después de lo que expliqué, lo iba a continuar más adelante porque era muy temprano para ver este tema, ¿sí? Porque de ahora en adelante es cuando vamos a seguir utilizando lo que voy a enseñar ahorita en esta clase, ¿sí? Entonces, por eso es que van a tener que ir al final de la lección número 3 de las páginas 73 y 74, que ustedes ya tienen esas páginas en el video de las páginas que les mandé, que les puse ahí en la clase de YouTube, ¿sí? Bueno, entonces miren, eh, esta parte que vamos a enseñar se llama notación literal. Notación literal. Entonces, una notación es simplemente una forma de expresar algo con respecto a un tema determinado, ¿sí? Por ejemplo, las direcciones o los símbolos que utilizan en las carreteras para eh, las señales de tránsito son simplemente notaciones de tránsito, ¿sí? Entonces, en matemáticas se utiliza mucho la notación, ¿sí? O sea, símbolos, los símbolos. Entonces, vamos a hablar de la notación literal en cuanto a lo que se refiere a las matemáticas, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que eh, los números se pueden representar por letras. Un número cualquiera yo lo puedo representar por una letra, ¿sí? Y vamos a ver en qué forma se hace eso, ¿sí? Sin embargo, como aquí se hablan del cuadrado de un número, vamos a ver lo que es antes de entrar a fondo en esto de la notación literal, vamos a hablar de lo que son el cuadrado de un número, ¿sí? El cuadrado de un número es el número que resulta de multiplicar ese número por sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, eh, el cuadrado, por ejemplo, 3 al cuadrado, ¿sí? Así se representa el número, eso de 3 al cuadrado. 3 con un 2 pequeño en la parte de arriba a la mano derecha. Eso quiere decir que yo voy a multiplicar el 3 por sí mismo, ¿sí? 3 por 3. Y eso es igual a 9. Eso es el cuadrado. Entonces el cuadrado de 3 es 9, ¿sí? Porque 3 por 3 es igual a 9. El cuadrado de 7. El cuadrado de 7 es 7 al cuadrado, ¿sí? Esto quiere decir 7 al cuadrado. Y eso es igual, entonces multiplicamos el número 7 por sí mismo, que es 7 por 7 igual a 49, ¿sí? Entonces, eso es el cuadrado de un número, es lo que resulta de multiplicar el número por sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué número obtengo yo cuando multiplico eh, el, digamos, el 6 por sí mismo? Cuando multiplico a 6 por sí mismo, entonces eso sería 6 al cuadrado, que es igual a 6 por 6 igual a 36. Entonces el cuadrado de 100 es igual a 100 por 100.
Y eso es igual a 100%, da 10.000. Entonces, eso es lo que es el cuadrado de un número, ¿sí? Bueno, para cuestiones de estudios que se van a necesitar más, aplicaciones que se van a necesitar más adelante, es conveniente aprenderse los cuadrados de los 12 primeros números. ¿Sí? Entonces vamos a escribir el cuadrado de los primeros 12 números. Entonces, el cuadrado de 1, o sea, 1 al cuadrado es igual a 1. Porque 1 por 1 es igual a 1. ¿Sí? El cuadrado de 2 es igual a 4. Porque 2 por 2, 4. El cuadrado de 3 es igual a 3 por 3, 9. El cuadrado de 4 es, o 4 al cuadrado, ¿sí? Se puede decir el cuadrado de 4 o 4 al cuadrado. Se puede decir el cuadrado de 3 o 3 al cuadrado. El cuadrado de 2 o 2 al cuadrado. Entonces el cuadrado de 4 es 16 porque 4 por 4, 16. El cuadrado de 5 es igual, o 5 al cuadrado es igual a 25 porque 5 por 5 es 25. ¿Cuál es el cuadrado de 6? Lo vimos ya también. 6 al cuadrado o el cuadrado de 6 es igual a 6 por 6, 36. 6 por 6, 36. El cuadrado de 7 o 7 al cuadrado es igual a 7 por 7, 49. El cuadrado de 8 u 8 al cuadrado es igual a 8 por 8, 64, ¿cierto? Voy a continuar acá. El cuadrado de 9 o 9 al cuadrado es igual a 81 porque 9 por 9, 81. El cuadrado de 10, o sea, 10 al cuadrado es igual a 10 por 10, 100, ¿cierto? El cuadrado de 11, o sea, 11 al cuadrado es igual a 121. Ahora el cuadrado de 12, o sea, 12 al cuadrado es igual a 144. Bueno, pongámosle hasta el 13, ¿sí? El cuadrado de 13 o 13 al cuadrado es igual a 169. Hasta ahí, hasta el 13 es suficiente, ¿sí? Había dicho que era necesario o ventajoso aprenderse de memoria los cuadrados de los 12 primeros números. O sea que por lo menos los 12 primeros números deberíamos saber de memoria cuál es el cuadrado de esos números, ¿sí? Bueno, entonces una vez que hemos explicado lo que es el cuadrado de un número y que hemos escrito el cuadrado de los 12 primeros números y yo quise incluir ahí el cuadrado de 13 también. Entonces vamos ahora con números en paréntesis, ¿sí? Entonces voy a borrar aquí. En aritmética o en matemáticas en general, cuando hay números que están en paréntesis, quiere decir que esos números en paréntesis, las operaciones que haya dentro de esos números hay que ejecutarlas antes, primero que todo, ¿sí? Antes de ejecutar las otras operaciones que hay afuera del paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí 3
más 4. ¿Sí? 3 más 4 es igual a 7. Entonces estos paréntesis me están indicando que tengo que hacer esta operación primero que todo. O sea, y cuando digo primero que todo, lo que quiero decir es que si por ejemplo yo estoy multiplicando esto por otro número, por ejemplo si yo tengo 3 o con 4 multiplicado por 3 más 4, ¿a cuánto es igual eso? ¿Sí? 4 multiplicado por 3 más 4. Entonces este paréntesis me está indicando a mí que antes de hacer esta multiplicación por 4 tengo que sumar estos dos. ¿Sí? Esto es son reglas de matemáticas que se van a estudiar más a fondo en álgebra. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esto es igual a 4 por... ¿Cuánto es 3 más 4? Son 7, ¿cierto? Entonces, 4 por 7 es igual a 28. Entonces, eso es lo que me indica. Es importante aprender esto, ¿no? Esta regla, ¿sí? De que cuando tenemos operaciones encerradas y en paréntesis, tengo que hacer esas operaciones que están encerradas en paréntesis antes de hacer cualquier otra operación que haya fuera del paréntesis. Por ejemplo, aquí la operación que hay fuera del paréntesis es multiplicar por 4. Ahora tenemos, por ejemplo, 5 por 9 más 4. Bueno, ¿cuánto es? Entonces aquí, como estos dos están en paréntesis, antes de multiplicar por 5, tengo que aquí hacer esta operación primero. Entonces, ¿cuánto es 9 más 4? 9 más 4 es igual a 13, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto es igual a 5 por 13. Porque 9 más 4 es igual a 13, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 5 por 13? Son 65. 5 por 3, 15, llevo una. Y 5 por 1, 5 y una 6. Son 65. ¿Ok? Otro ejemplo. 6 multiplicado por 7 menos 2. Como este 7 menos 2 está en paréntesis, la regla dice que primero tengo que, antes de multiplicar por 6, la regla dice que primero tengo que hacer esta operación, restarle 2 a 7, ¿sí? Entonces quedaría 6 por... ¿Cuánto es 7 menos 2? Son 5, ¿cierto? Entonces esto es igual a 6 por 5, 30. Bueno, entonces, otro ejemplo. 10 entre 12 menos menos 10, ¿sí? O dividido, ¿sí? 10 dividido por 12 menos 10. Como este 12 menos 10 está en paréntesis,
primero tengo que hacer esa operación de 12 menos 10. Entonces quiere decir que esto es igual a 10 entre... ¿Cuánto es 12 menos 10? Bueno, 12 menos 10 es igual a 2, ¿cierto? Si a 12 yo le quito 10, me quedan 2, ¿cierto? Entonces ahora sí puedo hacer la operación de división. 10 dividido por 2 es igual a 5. Bueno, ahora no necesariamente tiene que ir el paréntesis acá a la izquierda, puede ir a la derecha y después el otro número. Por ejemplo, yo puedo decir un ejemplo, 9 más 4 por 3, ¿sí? 9 más 4 por 3. Aquí los números en paréntesis están antes que la multiplicación, ¿cierto? Aquí está primero la multiplicación y después los números en paréntesis. Pero ahora lo voy a poner en esta forma. Bueno, como estos números, el 9 más 4 están en paréntesis, la regla dice que hay que hacer esa operación primero antes de multiplicar por 3. Entonces, ¿cuánto es 9 más 4? Habíamos dicho que 9 más 4 es 13, ¿cierto? Quiere decir que eso es igual a 13 por 3. ¿Y cuánto es 13 por 3? Eso es igual a 39. Bueno, ahora otro ejemplo. 3 más 5 por 7. Bueno, entonces, primero hacemos la operación que está entre paréntesis. 3 más 5 son 8, ¿cierto? Entonces, esto da 8 aquí, multiplicado por 7. 8 por 7 son 56, 7, ¿cierto? Son 56. Entonces, esa es la respuesta. ¿Sí? Ahora, 4 más 16 entre 2. O sea que voy a dividir esto entre esto, ¿sí? Entre este 2. Entonces, como el 4 más 16 están en paréntesis, hacemos esa operación primero. 4 más 16 son 20, ¿cierto? Entonces me queda 20 entre 2. 20 entre 2, ¿cuánto da? Da 10. Ahora, 36 menos 14. 36 menos 14 dividido por 2. ¿Cuánto es 36 menos 14? De 4 a 6, 2. De 1 a 3, 2. Y eso dividido entre 2. ¿Sí? Entre 2. Y esto es igual a 22 dividido por 2 es igual a 11. Bueno, entonces eso es lo relacionado con números que hay entre paréntesis, ¿no? Y esto es lo más básico, ¿no?
lo más básico, porque después se ven ya operaciones más complejas o más grandes, ¿sí? Dentro de los paréntesis. Pero esto es lo que necesitamos ahorita para lo que vamos a enseñar más adelante, ¿sí? Bueno, entonces voy a borrar aquí. Hay una, ya vamos ahora sí a utilizar letras, o sea, la notación literal, ¿sí? Vamos a utilizar letras para representar números. Bueno, resulta que los números se pueden representar por letras. Yo puedo decir que, que la letra A es igual a 4, que la letra B es igual a 8, en un problema determinado, ¿sí? En un problema, y vamos a ver problemas más adelante en los que vamos a utilizar letras para representar números, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen que la letra A vale 4 y que la letra B vale 8, entonces yo puedo decir que A más B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale A más B? Pues, si A vale 4, entonces quiere decir que esto es igual a 4. O sea, sustituyo el valor de la letra por su valor numérico, ¿sí? Porque la A vale 4, entonces por eso escribo 4 aquí. ¿Y cuánto vale la B? ¿Cuál es el valor de la B? Es 8, ¿cierto? Entonces más 8. Y entonces, ¿cuánto es A más B? Es igual a 4 más 8 es igual a 12, ¿cierto? Claro que a mí en el problema me tienen que decir cuánto vale cada letra, cuál es el valor numérico de cada letra, ¿sí? Entonces, esto de representar los números por letras es para generalizar las cuestiones, para hacerlas generales, o sea, para que se aplique a todo caso particular. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, ¿sí? Vamos a decir este triángulo aquí. Yo digo que la base de este triángulo vale 7 y que la altura de este triángulo vale 4. ¿Sí? La base de este triángulo es 7, o sea, la base es la distancia que hay entre este punto aquí y este punto, ¿sí? La base de un triángulo es el lado del triángulo donde descansa, ¿sí? Yo puedo tomar como base cualquiera de los 3 lados, ¿sí? Estos son los lados del triángulo, ¿sí? Y la altura es la distancia perpendicular desde el vértice de arriba a la base, ¿sí? Perpendicular, o sea que esto tiene que ser un ángulo aquí de 90 grados. Aquí, 90 grados a ambos lados, ¿sí? Y si lo pongo a un solo lado está bien. Este simbolito significa que el ángulo vale 90 grados. Ese símbolo, si yo tengo una línea aquí y otra aquí y le pongo aquí ese símbolo, que eso es una notación, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que este ángulo vale 90 grados, o es un ángulo recto, o vale 90 grados. Un ángulo recto es un ángulo que vale 90 grados. Que cuando ya entremos a estudiar algo de geometría, vamos a estudiar esto más a fondo, pero le estoy dando un adelantito ahí, ¿sí?
Bueno, entonces resulta que hay una regla que dice que para hallar la superficie o el área de un triángulo, se multiplica la base por la altura y eso se divide por 2, ¿sí? Entonces, el área de un triángulo es igual a la base por la altura y dividido por 2. Bueno, pues esto es una generalización. Es una generalización de esa regla que se cumple para cualquier triángulo, no importa qué triángulo sea. Si a mí me dan el valor de la base de ese triángulo y me dan el valor de la altura de ese triángulo, yo puedo utilizar esta fórmula para hallar el área, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta A es área del triángulo. ¿Sí? Esta A con un triangulito ahí. La B representa base del triángulo. Y la H significa altura o representa la altura del triángulo, ¿sí? Por eso a mí me tienen que decir en el problema qué es lo que significa cada letra, ¿sí? En este caso, la A con el triangulito significa o representa el área del triángulo. La B representa la base del triángulo y la H representa la altura del triángulo. Entonces aquí estoy utilizando notación literal para representar una propiedad de todo triángulo, ¿sí? En todo triángulo la base multiplicada por la altura y todo eso dividido por 2 es igual al área de ese triángulo, ¿sí? Entonces, si a mí me dice, si yo quiero calcular el área de este triángulo aquí, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores numéricos de B y H, ¿sí? Entonces, quiere decir que en este triángulo, área del triángulo es igual a B, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale B? Vale 7, ¿cierto? Vale 7. Bueno, este 7 son unidades. Pueden ser metros, centímetros, pulgadas, kilómetros, millas, lo que sean, ¿sí? Por ahora no vamos a utilizar unidades, simplemente cuando ya llegue el momento de utilizar unidades me van a decir, la base es de 7 metros o de 7 centímetros y la altura es de 4 metros, ¿sí? La unidad, ¿sí? Unidad de longitud que sea. Bueno, entonces 7 por la altura que vale 4 dividido por 2. Entonces quiere decir que esta área de este triángulo es igual a 7 por 4, 28, ¿cierto? Dividido por 2. Entonces quiere decir que el área de este triángulo es igual a 14 unidades. 14 unidades puede ser pulgadas, lo que sea, ¿eh? Cuadradas, ¿sí? Bueno, el área siempre se da en unidades cuadradas. Pueden ser metros cuadrados o centímetros cuadrados, dependiendo de si esto eran centímetros o metros, etcétera, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Si me dicen que en un triángulo hallar el área
hallar el área. Bueno, este es un problema ya práctico, ¿sí? Ya me están dando la unidad, ¿sí? Es en metros. Dice que la base, entonces yo lo primero que hago es escribir los datos, ¿sí? Bueno, la base es, dijimos que la base es B, ¿cierto? Entonces B es igual, ¿cuánto vale la base? 4 metros, ¿cierto? B es igual a 4 metros. Y la altura mide 5 metros. Entonces, la altura es H, ¿cierto? Entonces, H. ¿Y cuánto vale H? La altura mide 5 metros, ¿cierto? Y me están pidiendo hallar el área, ¿cierto? Entonces, el área ¿sí? Ahí tengo los datos. La base por la altura, la base 4 metros, la altura 5 metros y el área me la están pidiendo. Entonces, utilizo la fórmula, ¿sí? Área del triángulo es igual a base por altura dividido por 2. Entonces, área del triángulo es igual a la base. ¿Cuánto vale la base? 4 metros, ¿cierto? La base que es 4 metros. 4 metros por la altura que vale 5 metros. Y eso dividido por 2. Entonces, área del triángulo es igual a 4 por 5, 20, ¿cierto? Metros cuadrados. El área siempre se expresa en unidades cuadradas, unidades al cuadrado. Por eso digo metros cuadrados. ¿Se acuerdan que les dije que cuando multiplicamos un número por sí mismo, me da ese mismo número al cuadrado? ¿Sí? Que el cuadrado de un número es ese número multiplicado por sí mismo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es multiplicando m por m. Lo mismo sucede con letras. Si yo multiplico una letra por sí misma, me da esa letra al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí estoy multiplicando metros por metros o m por m, me da m al cuadrado. Con las letras también se cumplen las mismas propiedades que con los números, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 20 dividido por, entonces vamos a dividir por 2, entonces quiere decir que el área de este triángulo es igual a 20 dividido por 2, da 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. Bueno, continuamos. Resulta que hay otra propiedad de los números que dice que la suma de dos números más su diferencia es igual al duplo del mayor de los números, ¿sí? O sea que si yo tengo dos números y los sumo, ¿sí? Dos números, por ejemplo, el número 30 más 20, lo sumo. Y a esa suma de esos dos números, yo le sumo la diferencia de los dos números, o sea, 30 menos 20. La propiedad dice que eso me da a mí el duplo del mayor, o sea, ¿cuál es el mayor? El mayor es 30, ¿cierto? ¿Y cuánto es el duplo de 30? El duplo de 30 es 60, porque el duplo de un número es dos veces ese número, ¿sí?
entonces es igual a 60. Entonces, dijimos que cuando los números están entre paréntesis, lo primero que tengo que hacer es las operaciones dentro de esos paréntesis, ¿sí? Entonces aquí tengo, ¿cuánto es 30 más 20? Son 50, ¿cierto? Más, luego aquí tengo otro paréntesis, quiere decir que tengo que hacer esta operación aquí primero, ¿sí? Antes de hacer cualquier otra operación. 30 menos 20 son 10, ¿cierto? Y dice que eso es igual al duplo del mayor, o sea, bueno, aquí debía haberle puesto el duplo del mayor, o sea, 2 por 30. Entonces eso es igual a 50 más 10, entonces es igual a 60. 50 más 10 son 60, ¿cierto? Si me dan iguales, quiere decir que esto está, es correcto, esa regla, ¿sí? Ahora, supongamos que tenemos el número 14 y el número 6, ¿sí? El número 14 y el número 6. Entonces, la suma de los dos, ¿sí? O sea, 14 más 6. 14 más 6. Bueno, si a la suma de esos dos números le sumo la diferencia entre los dos números, o sea, más la diferencia que es 14 menos 6, dice que eso es igual al duplo del mayor, o sea, al duplo de 14, que es el mayor. Entonces, 14 más 6 más 14 menos 6 es igual a 2 por 14. Entonces, ¿cuánto es 14 más 6? Son 20, ¿cierto? ¿Y cuánto es 14 menos 6? Pues 14 menos 6 es igual a 8. ¿Y cuánto es 2 por 14? 28, ¿cierto? ¿Y cuánto es 20 más 8? Son 28. Bueno, y eso se cumple con cualquier par de números. Con cualquier par de números. La suma de dos números más la diferencia de esos dos números siempre es igual al duplo del mayor de esos dos números. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo generalizo yo eso? O sea, utilizando notación literal. Digo que X más Y más X menos Y es igual a 2X. Donde X es igual número y Y es igual número menor. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la suma de dos números
más la diferencia entre esos dos números es igual al duplo del mayor. Porque ya tengo que especificar que X es el número mayor y que Y es el número menor. Por eso le tengo que escribir aquí esa especificación, ¿no? Entonces, ya lo hemos demostrado aquí, ¿sí? O sea que vamos a ver problemas más adelante, ¿sí? Más adelante, en otra lección más adelante, donde vamos a ver problemas, por ejemplo, que dice la suma de dos números es 20 y su diferencia es 14, hallar los números. O la suma de dos números es 36 y su diferencia es, digámosle, 25, hallar los dos números. Pero esos problemas vienen más adelante, ¿sí? Bueno. Entonces, cualquier cuestión matemática se puede representar por números, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que en un mismo problema, una letra, por ejemplo la letra A, no puede ser 4 y A, ¿sí? Eso no se puede hacer en un mismo problema. No puedo decir que A vale 4 y que A vale 7. No. ¿Por qué? Porque no puede, una misma letra no puede tener dos valores distintos en un mismo problema. Para distinguir, si quiero utilizar la misma letra, entonces la letra la tengo que distinguir por medio de comillas. Por ejemplo, decir que A' es igual a 4 y A segunda es igual a 7. Entonces aquí la estoy distinguiendo porque ya esta no es la misma letra, porque está distinguida por medio de comillas. O puedo decir que A sub 1 es igual a 4 y A sub 2 es igual a 7. Estoy utilizando la misma letra, pero este subíndice las hace distintas. Y aquí estas comillas las hacen distintas. En esa forma sí se puede hacer. Puede uno utilizar la misma letra, pero distinguiéndola con comillas. Entonces, por ejemplo, A prima, A segunda, A tercera, A cuarta, con 4 comillas y así sucesivamente, ¿sí? Para escribir 4 números distintos o más números distintos. Lo mismo A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, eso es lo que significa esto, de que sí se puede utilizar la misma letra, pero hay que distinguir, cuando esas letras tienen distintos valores, hay que distinguirlo con comillas o con subíndices. Bueno, ahora, los matemáticos del pasado, ¿sí? Han encontrado inventaron una forma de representar los números, los conjuntos, en forma gráfica, o sea, por medio de líneas, ¿sí? Entonces,
al número 1 lo representaron por un segmento. Este es el número 1. El número 2, si este segmento vale 1, entonces si yo agarro este, ¿sí?, y lo pongo entonces este representa el número 2 porque es el doble de este. Entonces esto es 0, el origen, o sea, el 0 es 0. ¿Sí? Porque entonces este sería, en total sería 1 y aquí 2. Entonces esto representa el número 2, todo este segmento. Para el número 3 sería 0, 1, 2, 3. ¿Ok? 0, 1, 2, 3. Entonces, acuérdense que los números representan conjuntos. Entonces, este 0 aquí representa el conjunto nulo, o sea, o el conjunto vacío de que hablamos anteriormente, ¿sí? El conjunto nulo o el conjunto vacío que carece de elementos, no tiene ningún elemento. Este representa la unidad, ¿sí? La unidad. Este representa 2 unidades. Este representa 3 unidades. Y así sucesivamente. Este representa 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente se pueden representar cualquier número, por más grande que sea, no importa cuán grande sea, se puede representar por una línea dividida en segmentos y que cada segmento representa, cada uno de esos segmentos representa una unidad, ¿sí? Entonces, aquí este sería, por ejemplo, A, conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto A, conjunto B, conjunto C, B. O sea que hasta aquí, de aquí a aquí es el conjunto C, un conjunto cualquiera que tenga 3 unidades, por ejemplo, este conjunto. Si yo tengo un conjunto de 3 bolitas, ¿sí? Ahí hay 3 bolitas, ¿sí? Entonces, a este conjunto yo voy a llamar el conjunto A, y el conjunto A contiene 3 unidades. O sea que, bueno, en este caso dijimos que es el que tiene 3 unidades, es el C, ¿sí? Este es el conjunto C. Tiene 3 unidades. ¿Cuántas unidades tiene el conjunto D? Tiene 4, ¿cierto? Entonces el conjunto D, 1, 2, 3, 4 bolitas. Pueden ser 4 bicicletas, 4 carros, 4 sillas, lo que sea, son 4 unidades. Sí, el conjunto D. Entonces es este, ¿cierto? Entonces, con una recta, una línea recta metrizada, se llama metrizada, porque está dividida en segmentos o unidades. A eso se le llaman una recta metrizada, ¿sí? Entonces, estos matemáticos, ellos, utilizando una recta metrizada, pueden representar números. Por ejemplo, si quieren representar en una recta metrizada el número 10, lo que hacen es que le ponen la rayita del origen aquí. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, este aquí representa el número 10. Y esto se utiliza ya lo vamos a ver más a fondo más adelante, especialmente en álgebra, en geometría analítica, ¿sí? Cuando ya empiece yo a subir lecciones de álgebra, de geometría analítica, etcétera. Entonces vamos a ver, esto va a tener una aplicación increíble, extensa, esto, porque no solamente tiene que ser horizontal, puede ser una línea que vaya hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, siempre tiene que haber un origen, ¿sí? Un origen. Entonces podemos decir que este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí? Hacia abajo o hacia la izquierda. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, entonces aquí he dibujado dos ejemplos, ¿sí? Uno con una línea horizontal y el otro con una línea vertical, ¿sí? Entonces, por lo general, a los números de las líneas horizontales se representan por la letra X, ¿sí? O sea que esto es X aquí, ¿sí? Este es el eje de las X. Y a los verticales se les llama el eje de las Y's, ¿sí? Entonces, en las líneas horizontales, ¿sí? O en las líneas rectas horizontales, a las distancias desde el origen hasta cualquiera de los puntos se les llama abscisa, ¿sí? Entonces, abscisas. Y a estas se les llaman ordenadas. Entonces, la distancia que hay entre el origen y un punto cualquiera en la línea vertical se le llama ordenada. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, tengo, me preguntan, a ver, ¿cuál es la abscisa? ¿Sí? ¿Cuál es la abscisa de el punto J? Pues la abscisa del punto J es 10, porque abscisa es la distancia que hay desde el origen al punto, a un punto cualquiera, ¿sí? Entonces la abscisa del punto M es 13, ¿cierto? Entonces X es igual a 13. Si quiero ponerle aquí la letra M, ¿sí? ¿Y cuál es del punto? Por ejemplo, 5. Del punto E. ¿Cuál es la abscisa del punto E? La abscisa del punto E es
X E sub E es igual a, ¿cuánto? 5, ¿cierto? Bueno, entonces, esto espero que quede claro, ¿sí? ¿Y cuál es la ordenada aquí del punto J? Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? J es 10, ¿cierto? Porque es la distancia que hay entre el origen y el punto. El punto J es 10. Todavía tengo un poco de tos. ¿Y cuál es la ordenada del punto N? ¿Sí? Pues la ordenada del punto N, entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el punto N? Es 14, ¿sí? 14. Bueno, estos puntos suspensivos aquí significa que eso continúa hasta el infinito, ¿sí? Esto continúa aquí. Entonces, las abscisas se representan por la letra X, ¿sí? Esto se va a seguir viendo mucho, ¿sí? Hablando de las abscisas y las ordenadas de un punto, ¿sí? Que son los números que representan la distancia de ese punto al origen. Bueno, creo que hasta ahí vamos a dejar. Y les quiero dar a todos muchos agradecimientos por el apoyo que están dando a este canal. Espero y les deseo que en sus hogares haya mucha paz, alegría, abundancia, armonía, bueno, todo eso, y que reciban todos ustedes muchas, pero muchísimas bendiciones de la fuente original infinita del multiuniverso. Y nos vemos en la próxima lección. ¿Ok? Bueno, hasta la vista.